Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro culto público. Estamos estudiando la primera carta de Pedro. Vayan conmigo al capítulo 1 de la primera carta a Pedro. Y vamos a dar lectura al verso 1 y 2. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Un saludo cristiano. El tema de hoy será un saludo cristiano. Vamos a hacer una oración. Señor nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor, enseñando tu palabra. Te pido que todo lo que podamos enseñar sea tu palabra y no digamos algo que esté fuera de ella. Danos de tu sabiduría infinita, danos de tu gracia por medio de Jesucristo. Te pedimos por cada uno de los que escuchan esta prédica, para que tú puedas hacer conciencia, Señor, de nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermano, ¿usted saluda a los demás hermanos? Es una pregunta. Y si lo hace, ¿cómo lo hace usted, hermano? ¿Es forzadamente? ¿Por obligación? ¿O lo toma usted como un juego? ¿O solamente usted, hermano, quiere ser respetuoso y saluda a los hermanos? Pues bien, en este día vamos a aprender cómo Pedro saludaba a los hermanos y por consiguiente vamos a aprender cómo debemos de saludar nosotros. Así que en primer lugar, podemos ver la condición y la autoridad del apóstol Pedro. Verso 1 inicia diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo. Y hermanos, ¿quién no recuerda a Pedro? Ese personaje en Primera de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 40, que lo califica como un pescador, sin conocimientos, hijo de Jonás, hermano de Andrés. Después podemos ver su llamamiento, cuando Jesucristo dice que le va a ser pescador de hombres, y su nombre es cambiado a Pedro, Cefas. En honor a su nombre, Simón, podemos ver que él era su carácter, su personalidad era muy variable, muy cambiante, tanto que él hace la confesión de fe de Jesucristo y después iba a dudar de él mismo. Tanto que iba a decir que él iba a poner su vida por Jesucristo y termina negándolo. Pues así ese apóstol Pedro, hermanos, fue moldeándose, fue madurando, y podemos ver cómo fue su crecimiento en el libro de los Hechos. Los primeros capítulos hablan sobre el primer discurso de Pedro,
sobre el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Habla también de Ananías y Zafira. Hechos 15, vemos a Pedro defendiendo a Pablo y a Bernabé en el concilio en Jerusalén. Y si van conmigo a Gálatas, podemos ver el ministerio de Pedro. Es Gálatas capítulo 2, verso 9. Hablando Pablo de su ministerio, dice en el verso 9: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, ¿quién? Cefas, Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas. O sea, sé que ellos eran los que tenían la autoridad, los que también ministraban en la iglesia de Jerusalén. Dice: nos dieron a mí, Pablo, y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Nos explica también de paso el ministerio de Pedro, hacia quién iba dirigido: a los de la circuncisión. Y en su primer carta nos lo repite otra vez. Nos regresamos a primer carta de Pedro. Ya vimos que el emisor es Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Y quiénes son los receptores, hermanos? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Aquí los califica como expatriados. Este término, hermanos, tiene que ver con que antes tenían una patria, pero ahora, por medio de la dispersión que se menciona, son expatriados. O sea, estaban dispersos, ¿en dónde? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas provincias, hermanos, las ubicamos en Asia Menor, al noroeste de Israel. Ubican el mar Mediterráneo. Bueno, pues está a un costado, es una costa. Entonces, en primer lugar, vemos que es un saludo apostólico. Ya hemos visto la posición de Pablo, su autoridad, y después lo que podemos ver es la condición de sus hermanos, la condición de estos expatriados, de estos hermanos que habían sufrido una persecución por medio del Imperio Romano. Y el verso 2 dice la condición de estos hermanos. Dice que son elegidos, después son santificados, y más después dice que son rociados con la sangre de Jesucristo. Y esto nos va a llevar al punto número 2, donde podemos ver un saludo altamente teológico. Es decir, que nos va a dar a conocer quién es Dios. Verso 2 dice: elegido según la presencia de Dios Padre. ¿A quién tenemos en primer lugar? El Padre. ¿Qué hizo por nosotros? Nos eligió. ¿Según qué? La presencia. Esta palabra presencia, hermanos, tiene que ver con un conocimiento anticipado. No que Él ya conocía nuestras obras, más bien que Él ya sabía quién iba a ser salvo.
Y aquí a lo mejor entremos un poco en discusión porque hay gente que cree que todo el mundo va a ser salvo. Y ese es el deseo de Dios, hermanos. Segunda de Pedro así lo explica, que Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Sin embargo, la cruda realidad es que no todos van a ser salvos, hermanos. Continuando, encontramos al Espíritu Santo, la segunda persona del ser de Dios. ¿Qué dice que hace el Espíritu Santo por nosotros? Nos santifica. Ya sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo nos santifica por medio de su palabra. De hecho, Jesucristo dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Podríamos ir a Juan 14, 15 y 16, que nos explican sobre la obra del Espíritu Santo. Ahí nos dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Después, en tercer lugar, tenemos a la persona de Jesucristo. Y aquí tenemos una metonimia. Dice: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El ser rociados con la sangre de Jesucristo es lo mismo a decir que somos salvos por medio de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Que Él murió, entregó su vida, el justo por los injustos, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Así pregunta, hermanos, ¿quién nos salvó? Pues Dios. Pero Dios en sus tres personas. No que sean tres dioses. Deuteronomio 6 dice: un solo Dios vivo y verdadero. Pero por el Nuevo Testamento llegamos a conocer que ese Dios es una unidad compuesta, que está conformado por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y cada persona de la Trinidad ejerce un trabajo en cuanto a nuestra redención. Por ejemplo, aquí nos dice que el Padre nos eligió, el Espíritu nos santifica y Jesucristo es el que nos redime con su sacrificio. Hemos visto entonces que en primer lugar es un saludo apostólico. En segundo lugar, es un saludo altamente teológico. Y el tercer aspecto, hermano, tiene que ver con un saludo de bendición. El verso 2 explica diciendo: gracia y paz os sean multiplicadas. La palabra gracia, hermanos, se puede traducir como harití. Todos sabemos que es el favor inmerecido de Dios, es un regalo que no merecemos. Pero por el contexto de Primera de Pedro, podemos ver que estos hermanos estaban padeciendo persecución. Y si van conmigo al capítulo 5, verso 12, donde a la gracia le va a llamar la verdadera gracia, no es que haya una gracia falsa, más bien como Pablo dice que algunos perturban la gracia. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces no experimentamos la gracia cuando
somos bendecidos, sino cuando hay crisis, cuando hay aflicción. Y Pedro va a decir que esta es la verdadera gracia. Hoy en día conocemos la doctrina de la prosperidad, donde predicamos a un Dios que siempre nos va a dar bendición, incluso involucramos nuestros sentimientos cuando decimos que qué padre no le va a dar a su hijo lo que mejor le conviene. Y así han salido muchas enseñanzas, hermanos, que han afectado a nuestra sana doctrina. Leemos el verso 12 como dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en el cual estáis. Dice que él también testifica, es decir, que él ya había pasado por la crisis, por la persecución. De hecho, si leemos Hechos, vemos que Pedro fue encarcelado y fue librado ¿por quién? Por un ángel. Dios le libró. Pero también, si van conmigo a Juan 21, hablando de la resurrección de Jesucristo, después de que se le aparece a los 11 discípulos, es capítulo 21, verso 15 al 19, Jesús le va a encomendar una cosa a Pedro. Verso 15 dice: cuando hubieren comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta a mis corderos. Es otra vez una metonimia, hermanos, una figura emblemática que representa a la grey de Dios, que representa al pueblo de Dios, a los hermanos, a la congregación, a la iglesia de Jesucristo. Verso 16, volvió a decirles la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Verso 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Verso 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Verso 19 es la clave para entender el verso 18. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Pedro testificaba de las obras de Jesucristo, de la palabra de Jesucristo, pero también tenía que padecer juntamente como con Cristo. Y primera de Pedro nos habla del ejemplo de Jesucristo. Si van conmigo de nuevo al capítulo 2 de la primera de Pedro, del verso 20 dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? O sea, hacemos lo malo y pagamos las consecuencias, ¿no? Mas si haciendo lo bueno sufrís
y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Recuerdan? Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, así enmudeció y no abrió su boca. Verso 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Otra forma de decir que somos rociados por la sangre de Jesucristo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, Isaías 53 de nuevo, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. De modo, hermanos, que lo que tenemos en el capítulo 1 de Primera de Pedro, ya vimos que es un saludo apostólico, en primer lugar. Segundo lugar, que es un saludo altamente teológico, porque nos presenta el ser de Dios, porque nos presenta la redención de salvación de las tres personas, por medio de las tres personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, vemos que es un saludo de bendición. Y de hecho conjuga dos palabras importantes a lo último: gracia y paz. Sabemos que antes de Jesucristo no existía la gracia. Juan 1 lo explica, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. De modo que así como sus receptores eran hermanos judeocristianos, él va a tener que conjugar estas dos palabras, gracia y paz. Gracia para los cristianos y paz para los judíos. ¿Cuál es la conclusión, hermanos? La exhortación el día de hoy. Que nosotros aprendamos a saludar de la manera que los apóstoles saludaban. De hecho, si podemos estudiar las siguientes cartas de Judas, Timoteo, Efesios, Gálatas, nos encontramos con una salutación siempre, por medio de Pablo, por medio de Pedro, por medio de Juan, un saludo apostólico. ¿Es usted un hermano que saluda a sus hermanos de la forma correcta? ¿O lo tomamos como un juego? ¿O visitamos a los hermanos, o por lo menos los saludamos por teléfono? Quiero despertar en ustedes, hermanos, una invitación para que el amor fraternal entre nosotros pueda crecer. Va a pasar nuestra hermana Gretita a hacer una oración final y va a orar por los enfermos y las peticiones. Buenas tardes, hermanos. Pues damos gracias a Dios por la palabra que nos ha sido compartida en esta tarde por labios de nuestro hermano Eric. Una enseñanza con mucha exhortación, ¿verdad, hermanos? Y bueno, en este momento vamos a pasar a la sección de acciones de gracias, de peticiones. Y me gustaría compartir algunos versículos
Aquí en Efesios capítulo 6 versículo 18 nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí la palabra de Dios nos está alentando, hermanos, a orar, y en este caso pues todos los santos estaba en referencia a todos los hermanos, a todos los creyentes, y es importante que nosotros estemos estimulándonos, como nos decía en este momento el hermano, nos exhortaba a reflexionar si es que estamos al pendiente, al cuidado de los hermanos de nuestra iglesia, de las personas que se están acercando a nosotros. Y bueno, pues muchas de las peticiones aquí se manifiesta que hay enfermedad, que se está pasando por cierta crisis en economía, porque ha pasado accidentes también de salud. Y bueno, aquí en la carta de Santiago nos comenta lo siguiente en el capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esto ya lo ha explicado pues nuestros hermanos, a qué se refiere el ungirle con aceite. Realmente la medicina en ese tiempo pues no estaba avanzada como ahora, ¿verdad? Ahora hay jarabes, hay pastillas, inyecciones, están los médicos, y lo único que daban al paciente cuando estaba enfermo pues era el aceite, ¿no? Porque el aceite pues curaba las heridas, les evitaba de infecciones, y esto es lo que está tratando de decir, que hay que comunicar, hermanos. Por eso está hecho el grupo de WhatsApp, por eso están los números de todos los hermanos. Cuando alguno de ustedes se encuentra enfermo, si hay necesidad de medicamentos, si hay necesidad de que se le vaya a visitar, hacerle los alimentos o algo, hermanos, pues hay que anunciarlo, ¿verdad? Hay que saberlo para orar, pero también pues para servir en la necesidad de enfermedad. Y aquí dice que la oración de fe salvará al enfermo. Noten que lo que salva al enfermo no es el aceite, el medicamento, sino la oración de fe. Y dice que el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y también nos confronta algo, hermanos, en el versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Y esto también es lo que nos comentaba el hermano, pues si estamos carentes con algunos hermanos de amor, si hay algo por ahí que se ha hecho, que se ha defraudado a nuestro hermano y lo sabemos, pues tenemos que confesarlo, ¿verdad? Tenemos que orar, y dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y un elemento importante que debemos añadir, hermanos, siempre en nuestras oraciones es pedir todo conforme a la voluntad del Señor, y esto lo dice la primera carta de Juan, capítulo 5, y esta es la confianza, hermanos, que queremos transmitir en esta hora al hacer la oración por todas estas peticiones. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí lo importante es pedir todo conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la nuestra. Y en esta hora, pues nuestra hermana Laura Abarca, ella pide por su salud, ella pide por su hija Michelle, por Fer. También ella siempre constantemente está pidiendo por la iglesia, por los enfermos de nuestra iglesia, y pues ella también pide en especial pues por su trabajo. Ella es el sustento realmente de su casa, ella es una madre soltera, y pues ella pide por su trabajo. Ella ahorita está aprendiendo de nuestro Señor, ella confiesa fe, está en ese proceso de madurez espiritual, ella lo pide. Y también pues por la familia, su familia García Barca. Y bueno, pues vamos a pedir que se haga la voluntad en la vida de nuestra hermana y de sus hijas, ¿verdad? También la vecina de nuestro hermano Rosendo, doña Carmen, ella apenas se está acercando, ella también está escuchando, pues que el Señor conceda su voluntad en su vida, principalmente la salvación. Nuestro hermano Rosendo, pues sabemos que es un hombre que está solo, ¿verdad? Y bueno, pues él trabaja, pero pues en esta situación que se está tornando ahorita hay un poco de escasez económica. Él pide por su trabajo, para que él tenga para sus gastos, pide por su salud, pide por su vida espiritual, y bueno, principalmente en esta ocasión está pidiendo por Normita,
su amiguita que vive en Praderas porque la van a operar de los ojos este 28 de abril. Pues hermanos, pidamos por ella, ¿verdad? Que el Señor haga su voluntad y ponga los medios en esta operación. Y también Él constantemente está pidiendo por la vida de Memo, de Sara, de su bebé, que Dios permita que este matrimonio llegue a la salvación. Nuestra hermana Fabiola Vázquez Segura pide por su situación matrimonial, pues que el Señor pueda restaurar, ¿verdad?, la vida de su esposo y la vida de ella, que se haga su voluntad y que pues esto pueda ser solucionado. La señora Mago es una señora que está compartiéndole mi suegra que vive por allá, pues en este momento ella tiene que trabajar porque su esposo, que era su sustento, falleció, pero ella está muy presta a escuchar y Dios le permita el anhelo y que no se aparte de escuchar, ¿verdad? También nuestra hermana Lulú, ella constantemente pide por su vida espiritual, por su crecimiento. Está el hermano Rafa y la hermana Cele, está muy contenta y le agradecemos a Dios por la vida de nuestro hermano Rafa y nuestra hermana Cele, que están apartando ese tiempo para instruir a nuestra hermana. Que Dios siga usando sus vidas, hermanos, que ustedes sigan siendo de testimonio para ella. Y también encomendamos a Lulú, su trabajo, sus niños. Nuestra hermana Virgen y Christopher, que pues Dios les ayude, ¿verdad?, en su relación como abuelita y nieto, y que pues también Christopher pueda llegar a la salvación. Es un adolescente que necesita de nuestro Señor. Nuestra hermana Camerina pide para que su esposo llegue a la fe, por su hermana también, que no conoce del Señor, y por sus familiares y amistades que están enfermos. También pues Betty sigue pidiendo por su familia, por su esposo, que Dios le guíe, ¿verdad?, en las decisiones, en la toma de la decisión, principalmente en el trabajo. Pues nuestra hermana Laura y nuestro hermano Aurelio siempre están agradeciéndole al Señor, y en este caso pues el papá de nuestra hermana está enfermo, pues que Dios principalmente, antes de concederle la salud, le pueda conceder la salvación de su alma, que es lo más importante. Y bueno, también nuestro hermano José Alberto Morales es un hermano del seminario. Él se acercó para pedir auxilio en oración por su esposa, por su suegra, pero principalmente por su niña. Están enfermos, su suegra sí tiene COVID y bueno, ella es una persona mayor, su niña también está enferma y bueno, el hermano ahorita está solo con la niña, su esposa está auxiliando a su mamá. Entonces pues que Dios de verdad les ayude conforme a su voluntad, que podamos nosotros también servirles, ¿verdad?, cuando hay necesidad. Y bueno, Lucecita, la hija de nuestro hermano Eric y nuestra hermana Yaret, se cayó y pues se fracturó el codito. Hay que orar, hermanos, hay que visitar a nuestros hermanos, preguntar si tienen necesidad de algo, y principalmente el día de mañana pues la van a enyesar, que el Señor permita que pues solo sea una enyesada y pueda restaurar el huesito de Lucecita, ¿verdad? Y bueno, que esto nos permita como papás pues estar al pendiente de los niños, ¿verdad? Y que Dios conceda que Luz no sufra mucho, pobrecita, porque pues es una fractura de su huesito, ¿verdad?, que pueda ser pronta su recuperación. Por todos los matrimonios y familias de la iglesia, que el Señor pues nos guíe en esta situación y que pronto pueda estar esta situación del COVID tranquila para poderse congregar. Hay que orar, hermanos, que el Señor dirija a nuestros diáconos, al pastor de nuestra iglesia en la toma de estas decisiones. Y de manera general voy a orar por todo esto, hermanos, y también la oración final. Y agradecemos su compañía, su presencia. Y cualquier cosa, hermanos, está el grupo de la iglesia, ya sabemos los grupos de los hermanos, hay que estarse comunicando, ¿verdad?, visitando con las medidas necesarias. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás al cuidado de todos nosotros, porque tú nunca cambias, Señor, y porque eres fiel. Gracias, Señor, porque a pesar de las situaciones en las que estamos viviendo, tú nunca nos has dejado sin alimento, sin sustento, sin abrigo. Y nos das, Señor, de manera sobreabundante. Padre, sea cual sea la situación de todas estas personas que están pidiendo oración, pedimos, Señor, que se haga tu voluntad en cada una de ellas. Tú conoces sus vidas, conoces lo más íntimo de nuestro corazón, Señor, y de nuestra mente. Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad y a pedir las cosas conforme a tu voluntad. Que todo esto que se haya expuesto, Señor, tú lo puedes responder conforme a tu voluntad, y que en nosotros, Señor, haya conciencia como hermanos en Cristo del cuidado de unos a otros, que podamos marcarnos, Señor, que podamos visitarnos con las medidas necesarias por amor a nuestros hermanos, que podamos mostrar el servicio y no esa carencia de amor, mi Dios. Perdónanos, Padre, porque hemos fallado.
Perdónanos, Señor, porque hemos sido carentes del amor, hemos sido egoístas, y que tú permitas, Señor, que podamos orar constantemente por todos nuestros hermanos, por todas estas personas, Señor, que no te conocen, pero necesitan de ti, y que podamos, Señor, como aprendíamos el día de hoy, realmente tener un saludo consciente con nuestros hermanos, entendiendo, Padre, cuáles son los aspectos de ese saludo cristiano. Y Señor, que tú puedas responder estas oraciones y estas acciones de gracias, que tú seas glorificado, que seas reconocido y adorado, Señor, y que tú, por medio de tu voluntad perfecta, podamos estar satisfechos a tu respuesta, mi Dios. Gracias por todo esto, Padre, y te dejamos este inicio de semana en tus manos, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Les deseamos, hermanos, que Dios les bendiga y nos estamos viendo en las transmisiones de la semana.